Hola, buenas noches. Soy la doctora Atsiri Ramírez Negrín de Educacomego y el día de hoy tenemos a la doctora Erika Torres. Ella es uroginecóloga y nos está acompañando de manera remota. Hola Erika, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Chiri, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y lista para resolver las dudas que existan sobre este tema. Perfecto, muchas gracias. Pues para nosotros es un gusto tenerte con nosotros y realmente nos parece un tema de actualidad, un tema del que se toca, que hay muchos mitos, hay muchas dudas, muchas preguntas del público en general. Primero me gustaría que nos menciones qué es esto de prolapso o lo que a veces la gente llama la vejiga caída, ¿no? O la matriz caída, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué significa? Exacto. Fíjate que justo como tú lo comentas, esto de se me cayó la vejiga es el término más frecuente que escuchamos, porque habitualmente lo que asociamos como esa bolita o ese aumento de volumen que sale a través de la vagina, que es lo que sienten las mujeres que tienen este prolapso, puede ser cualquier otro órgano o estructura de nuestra pelvis. Cuando yo les explico qué es el prolapso de órganos pélvicos, les pido que imaginen más o menos como el principio de las hernias abdominales, ¿no? Hay una debilidad de una de las capas que nos da contención y a través de esa ruptura o debilidad pueden caerse los órganos que están arriba, que son la uretra y la vejiga. Después tenemos el cuello del útero y el útero o matriz, y hacia la parte posterior o hacia la parte de abajo tenemos el recto. Entonces, lo que nosotros llamamos o denominamos como doctores como prolapso es la salida de uno de los órganos que se encuentran cerquita de la pelvis de la mujer a través de la vagina. Entonces, en términos prácticos, es la salida de estos a través de la vagina. Ok, perfecto. Oye, Erika, y bueno, este prolapso, ¿cómo me puedo dar cuenta yo que tengo prolapso o que tengo la vejiga caída o que tengo alguno de estas cuestiones? ¿Qué molestias o qué síntomas causa? Fíjate que es interesante y es muy importante hacer la diferencia aquí entre el prolapso, es decir, cuando se te cayó la vejiga eh, y tú lo sientes, o cuando tu doctor te revisa o un doctor que te exploró te revisa y te dice, ah, tienes la vejiga caída, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es cuando el prolapso es sintomático, o sea, cuando yo como mujer lo siento, ahora les platico un poco sobre cuáles son estos síntomas que se pueden presentar. Y otra cosa es cuando yo como doctor lo observo en alguna de mis pacientes. ¿Por qué es muy importante diferenciar? Porque de esto depende en gran parte el tratamiento inicial que nosotros vamos a ofrecer a una mujer. En términos prácticos, si yo como mujer no tengo síntomas asociados al prolapso, o sea, yo ni me había enterado que tenía un poquito caída la vejiga, en ese momento no es estrictamente necesario ofrecer un tratamiento, que es algo que puede llegar a suceder de manera frecuente. Entonces, los síntomas que se pueden asociar al prolapso o a la vejiga caída o útero caído o matriz caída no son solamente la percepción de una bolita que sale a través de la vagina. Es el más notorio para las pacientes y es por el que habitualmente acuden a consulta en la mayoría de los casos, pero no es el único. Existen otros que cuando tú ya se los preguntas en consulta a las mujeres, te dicen, ah, ¿sabes qué, Erika? Sí, también me ha pasado eso, como que yo tenga dolor en la espalda, dolor lumbar, y de repente no sé ni de dónde, y las mujeres lo asociamos siempre a, he estado mucho tiempo parada, he hecho muchas cosas en la casa, he tenido mucho trabajo, etcétera, pero dolor lumbar sin causa aparente en una mujer que tiene prolapso clínico, es decir, que se puede observar en la exploración, puede ser un síntoma de prolapso de órganos pélvicos. El tener descarga transvaginal, tener un flujo anormalmente abundante,
o tener sangrado transvaginal, que también esta es una de las causas por las que habitualmente consultan las pacientes. Cuando ya la bolita ha salido a través de la vagina, esta capita que recubre los órganos por dentro, que lo llamamos mucosa, pues está diseñada para estar adentro de la vagina. Cuando está por fuera y tiene contacto o roce con la ropa interior o con las mismas piernas de la paciente al momento de caminar y friccionar, puede empezar a sangrar. Y entonces, sangrado transvaginal puede ser también otro dato del que tenemos que estar pendientes. Nunca es normal que en una mujer postmenopáusica que ya no tenía menstruación haya sangrado vaginal. Entonces, hay que acudir siempre a una revisión, idealmente, inicialmente con tu ginecólogo para que te revisen, ¿no? Y otra causa que también se puede presentar es que tengas alguna dificultad para poder orinar o para poder evacuar, para hacer pipí o para hacer popó, dependiendo del grado de prolapso y del tipo de órgano o cuál sea el órgano que está caído. Entonces, son más síntomas de solamente sentir la bolita que sale a través de la vagina. Es importante que los identifiquemos, pero también es importante que como doctores lo preguntemos en las consultas, porque muchas veces las pacientes o las mujeres podemos asociar estos síntomas que pudieran sonar muy generales a otras causas como las que les comentaba, ¿no? Me parece muy importante y muy interesante lo que mencionas, porque muchas pacientes llegan y nos dicen, oiga, ¿qué cree? Que me hicieron el Papá Nicolau y me dijeron que tenía la vejiga caída, ¿no? Entonces, eso, la implicación, ¿cuál tendría la implicación o qué se tendría que hacer en esos casos? Sí, justo le comentaba hace un momento que es importante hacer la diferencia entre el prolapso sintomático y el prolapso asintomático. El prolapso asintomático está estimado que se presenta más o menos hasta en el 40% de las mujeres, por ejemplo, que ya tuvieron un hijo. Pero el prolapso sintomático, este por el que llegan las mujeres solitas diciendo en la consulta, oye, yo siento que se me sale una bolita a través de la vagina, tiene una cifra alrededor del 6%. O sea, sí son rangos muy diferentes uno del otro. ¿Cuál es el punto importante aquí? Que un prolapso que no es sintomático, este que es el más común, habitualmente no va a requerir tratamiento. Y eso es muy importante. El prolapso sintomático debe recibir un tratamiento, que también aquí es un punto de mucha oportunidad para las mujeres que nos escuchen, que no siempre el tratamiento que te van a ofrecer va a ser una cirugía, porque a veces por eso se aguantan mucho las pacientes cuando sienten alguno de estos síntomas. Y todavía a nosotros como uroginecólogos nos toca ver pacientes que llegan con un prolapso uterino total, es decir, que tienen completamente salida la matriz, por ejemplo, o que tienen completamente caída la vejiga. Y entonces ya no es nada más una bolita, sino que es un órgano completo que obstruye, que está ulcerado y que tiene ya una complejidad de síntomas diferente. Algo que es muy lindo de nuestra subespecialidad es que nos enfocamos mucho en la calidad de vida de las mujeres. Y es por eso que pláticas como estas son tan importantes, porque tenemos que ayudar a romper los mitos y tabúes que existen alrededor de la salud del piso pélvico de la mujer. Y la presencia de una bolita a través de la vagina no es normal ni antes ni después de la menopausia. El que se me salga la pipí no es normal, aunque ya haya tenido hijos. Entonces, siempre que yo presente alguno de estos síntomas, debo acudir a una revisión, considerando que no necesariamente mi primera opción va a ser que me tienen que operar o que ya me tienen que subir la vejiga porque me dijeron algo que a mí me toca ver mucho en la consulta, es que les hacen un ultrasonido pélvico por alguna otra razón y entonces el radiólogo les reportó que tenían un cistocele, es decir, que tenían caída la vejiga por ultrasonido, ¿no? Y resulta que la paciente llega preocupada a la consulta diciéndome, oye, Erika, es que a mí me dijeron que tengo esto, tengo la vejiga caída y pues quiero que me la arreglen, ¿no? Porque no quiero que se me siga cayendo y que me tengan que operar más adelante. ¿Qué es lo que sucede ahí?
esa mujer probablemente sí clínicamente cuando nosotros la exploramos, es decir, cómo se diagnostica el prolapso por una exploración física. Siempre tenemos que hacer una exploración física. Cuando tenemos esos hallazgos en el ultrasonido, sí hay ciertas mediciones que se asocian a cambios anatómicos en mujeres que ya tuvieron partos, por ejemplo, pero que no necesariamente van a ser sintomáticos para la mujer. El hecho de que te reporten eso en un ultrasonido no quiere decir que tú forzosamente deberías estar sintiendo algo que sale a través de la vagina, que eso es muy importante. Y aunque te reporten eso o aunque yo clínicamente cuando te revisen el consultorio veo que tienes un poco de descenso de la vejiga y tienes la vejiga ligeramente caída, no necesariamente quiere decir que necesitamos hacer un tratamiento quirúrgico o que necesitamos hacer una reposición o un reposicionamiento de la vejiga en ese momento si tú estás asintomática, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando tengamos este tipo de diagnósticos o de hallazgos clínicos o de hallazgos en algún estudio, siempre nos revisen. Y la revisión que se tiene que realizar es una revisión que es muy sencilla, que es en el consultorio, que se hace muy similar el abordaje a una revisión ginecológica habitual. Y lo que queremos ver es cuáles son las estructuras que se abomban o que se caen a través del orificio vaginal. Y entonces, dependiendo de eso, nosotros podemos decir, ok, tienes ligeramente descendida la vejiga o ligeramente caído el útero o matriz, pero si tú estás asintomática, en este momento no es necesario tratarlo. Y otra pregunta que viene de la mano siempre ahí con eso es, ok, ahorita está poquito caída, pero yo prefiero que mejor me operes ahorita a que me operes más adelante cuando ya se me caiga más, ¿no? Y entonces tenemos siempre esa pregunta o esa duda asociada de qué tan rápido va a avanzar y qué tanto me conviene operar un prolapso en estadios tempranos, tratando de prevenir no operarlo en un estadio más avanzado. Y desafortunadamente no tenemos una respuesta clara para este grupo de mujeres porque hasta el momento todavía no existe una asociación entre el tiempo y el grado de progresión. Es decir, no podemos estimar hasta el día de hoy una relación de si no te operas hoy, en 5 años tu prolapso va a estar 5 centímetros más afuera. Entonces, sí, ahí me conviene operarte ahorita que está chiquito. Hay mujeres que están con ese mismo grado de prolapso toda su vida. Y hay mujeres que en un par de años tienen un avance del prolapso o una exposición del prolapso mucho mayor, que depende también de algunos otros factores de nuestro estilo de vida y características personales. Pero es muy importante que como pacientes siempre sepamos que no todos los prolapsos se tienen que operar y que lo más importante son los síntomas que yo presento. Sí es importante la revisión para que el doctor lo identifique y me diga cuál es el nombre y el apellido del tipo de prolapso que yo tengo. Pero no todos los prolapsos se operan y no todos se tratan igual, ¿no? Entonces, existe algún tratamiento que no sea cirugía para los prolapsos, Eri? Sí, es algo que lleva mucho tiempo ya utilizándose, pero que es muy desconocido. Y también, al igual que nuestra subespecialidad, hay todavía muchas mujeres que no conocen que existe la urología ginecológica o la uroginecología, ¿no? Que somos los doctores que estudiamos primero ginecología y que después hacemos una subespecialidad en urología ginecológica. Y nuestra área de enfoque máximo es el piso pélvico de la mujer y las enfermedades del piso pélvico de la mujer. Entonces, los uroginecólogos lo que tomamos en consideración siempre y en general los doctores tratamos de ir siempre de menos a más, de lo menos invasivo a lo más invasivo. Y afortunadamente en el caso del prolapso de órganos pélvicos,
existen opciones que son no quirúrgicas o que les llamamos tratamiento conservador. Y dentro de este tratamiento conservador, yo siempre les explico a mis pacientes, tenemos dos opciones, la cirugía y el tratamiento que no es cirugía, ¿no? Entonces, en el tratamiento que no es cirugía, tenemos algo que se llama pesario. Y los pesarios son estructuras o son unas prótesis de un material que es un silicón de grado médico que se coloca dentro de la vagina y que nos ayuda a dar sostén a las estructuras que están vencidas o que están caídas. Entonces, esta prótesis tiene habitualmente una forma como de donita, una dona, o un anillo, que es el que habitualmente utilizamos con más frecuencia, y es un tratamiento que me va a dar una mejoría de los síntomas prácticamente inmediato una vez que se coloca. Tiene pros y contras como todos los tratamientos. Los pros, pues son que es un tratamiento que no requiere cirugía, no me tengo que operar, que en cuanto me lo pongo, yo voy a tener mejoría de los síntomas, voy a dejar de sentir esa bolita que se sale, pero tiene contras también. ¿Cuáles son? No es un tratamiento definitivo, entonces cuando me lo quiten o yo me lo quite, porque puedo aprender a ponerlo y quitarlo, el prolapso o la bolita va a volverse a salir. No me da una curación de la estructura que está dañada, pero me ayuda con los síntomas porque yo ya no voy a tener esa bolita, ¿no? Y otro punto también que a veces las pacientes lo ven como un contra es que pues tienes que visitar a tu doctor más frecuentemente, ¿no? Pero sin embargo, las pacientes que aprenden a ponerlo y a quitarlo, les da una autonomía muy importante. Y entonces pueden liberarse de estar viendo a Erika cada 3 meses o cada 4 meses, ¿no? Y las puedes ver un poquito más espaciadas. Esta es una opción que deberíamos estar ofreciendo en primer lugar a muchas pacientes que se les ofrece como primera opción la cirugía, porque no todas las mujeres, a pesar de que tengan la indicación de un tratamiento quirúrgico, no para todas la primera opción es la cirugía por la edad, por el tipo de padecimientos que además tengan, por otras enfermedades que estén cursando, por el tipo de recuperación o por el entorno familiar. Hay un montón de situaciones, incluso ahorita mismo, por la misma situación de la pandemia, pues muchos pacientes no se pudieron operar durante estos meses, ¿no? O durante este año. Entonces, el pesario representa una opción de tratamiento muy adecuada para las mujeres que no se pueden operar, para las pacientes que no desean cirugía y también como una opción mientras esperas el momento ideal para la cirugía, porque así le ayudas a mejorar los síntomas hasta el momento ideal o el momento en el que esté todo en condiciones adecuadas para su procedimiento. Entonces, la respuesta es sí, tenemos opciones que no necesitan cirugía y que tienen estas donitas una vida útil o una vida media de uso de años, porque a veces eso le preocupa a las pacientes. ¿Cada cuánto me tengo que estar comprando esta donita o cada cuánto me la tienen que estar cambiando? Y esa donita, dependiendo del material, puede durar de 3 a 5 años. Hay ocasiones que las pacientes la usan más tiempo, hay ocasiones que necesitamos cambiarlas antes por necesidades propias de las pacientes, pero representa incluso un beneficio también, diciéndolo abiertamente, pues para los bolsillos de muchas pacientes que no se pueden operar por esa situación, por ejemplo, ¿no? Nos preguntan ahora que tocaste el tema de los pesarios, ¿quién vende los pesarios? O aquí yo agregaría, la paciente se puede, o que comentes un poco sobre esto, si la paciente se puede autoindicar un pesario. Entonces, ¿puedes hablar un poquito más de eso? Sí, fíjate que yo he tenido casos desafortunados en donde la paciente, y digo desafortunados, ahora les explico por qué, pero en donde la paciente ya llega a mi consultorio con un pesario que encontró en alguna tienda en internet, por ejemplo, o en estas ventas por internet que se hacen. Sin embargo, no todas las pelvis son iguales, no todas las vaginas son iguales y no todos los prolapsos son iguales.
como les comentaba en un inicio de la plática, a través de la vagina pueden salirse o pueden caerse diferentes estructuras y dependiendo del tipo de estructura que se caiga o que se abombe y que es la que se ve a través de la vagina, va a depender también la fuerza que tiene esa bolita o ese prolapso hacia el exterior. Y entonces existen diferentes modelos de pesarios y diferentes tamaños de pesarios. Entonces, lo ideal para evitarles un gasto doble es que acudan a una consulta o a una revisión con su uroginecólogo, porque nosotros lo que hacemos habitualmente es que un proveedor pues nos surte a nosotros los pesarios y tenemos una gama muy amplia de tamaños y de modelos. Entonces, lo que hacemos es que de acuerdo a las medidas y el tipo de prolapso que tiene esa paciente, indicamos en ese momento cuál es el pesario más adecuado para cada paciente. Entonces, se pueden conseguir, te digo, incluso hasta en internet. Sin embargo, en las ocasiones que a mí me han llegado hacia la consulta, pues ha sido triste que no lo hemos podido utilizar porque no era el pesario adecuado para esa paciente. Entonces, mi recomendación sería que siempre sea en la consulta uroginecológica. Muy acertado, porque sí, en efecto, muchas veces leemos estas páginas de internet en donde hacen estas recomendaciones y digo, ay, pues yo me voy a probar este y a ver si me queda, ¿no? Y al rato termino en una cirugía que no necesitaba porque no recibí la valoración correcta. Entonces creo que es algo muy importante. Eri, ¿qué papel jugaría, porque a veces las pacientes nos preguntan, los ejercicios de piso pélvico o lo que se llamaba los ejercicios de Kegel? Sí, fíjate que hay algo muy importante. En las mujeres, yo siempre les explico con un dibujito, ¿no? Pero si tú te imaginas qué tan cercano está anatómicamente en la pelvis femenina la uretra, es decir, por donde orinamos, la vejiga, la vagina, el ano y el recto, o sea, está todo en un segmento muy pequeñito. Y cuando nosotros tenemos una alteración en alguno de esos, en alguna de esas estructuras, es muy frecuente que en nuestro piso pélvico se asocie otra disfunción. ¿A qué voy con esto? Cuando una mujer tiene un prolapso de órganos del piso pélvico o la vejiga caída, vamos a decir, es muy frecuente que esta alteración vaya acompañada de otra más. Y una de las más frecuentes es la incontinencia urinaria, que se salga la pipí, ya sea cuando haces esfuerzo o cuando no alcanzas a llegar al baño y tienes urgencia urinaria. Y en ese caso podrían funcionar los ejercicios de piso pélvico que funcionan como una fisioterapia en donde ayudamos a fortalecer este grupo muscular, porque recordemos que la pelvis tiene un hoyito o un hueco que es por donde pasa el bebé y pasan todas estas estructuras de las que estamos hablando. Entonces, ese hueco, lo único que detiene nuestros órganos, pues es una hamaca o un conjunto de músculos. Estos músculos los podemos ayudar a través de la rehabilitación de piso pélvico con estos ejercicios a que tengan más fuerza o que incrementen su tono en reposo y al momento de la contracción. Sin embargo, para el tratamiento per se y solamente del prolapso de órganos pélvicos, no necesariamente cuando ya es sintomático, no es que por más que yo haga ejercicios de piso pélvico y haga muchísimas repeticiones, no se va a subir esa bolita o no se va a guardar esa bolita, porque el motivo por el cual esa bolita está caída o está salida a través de la vagina es porque se rompió una estructura que daba sostén. No se debe a una debilidad muscular. Entonces, si yo tengo prolapso, pero además tengo incontinencia urinaria, se me sale la pipí con el esfuerzo, voy a tener seguramente mejoría en cuanto a la incontinencia, pero no necesariamente en cuanto al prolapso. Perfecto, muy interesante. Entonces, no todas las pacientes con prolapso tendrán incontinencia y no todas las pacientes con incontinencia tendrán prolapso, ¿verdad, Eri? Exactamente. Es importante que siempre que tengamos cualquiera de las dos
presentaciones o de cualquiera de las dos manifestaciones clínicas, se me sale la pipí o tengo la vejiga o el útero caídos, siempre me tienen que preguntar y me tienen que investigar con mi médico si tengo asociada alguna otra alteración de mi piso pélvico. ¿Qué más puedo tener? A lo mejor yo he normalizado que tengo dolor durante la actividad sexual desde hace mucho tiempo y ya considero que es una condición normal para mí, pero puede ser que ese síntoma esté asociado a mi prolapso, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es importante que siempre que tengamos alguna alteración en el piso pélvico, busquemos alguna otra. No quiere decir que siempre van a ir juntas, pero pueden asociarse y por eso hay que conscientemente y dirigidamente las tenemos que preguntar y las tenemos que encontrar. Gracias, Eri, por aclarar esto. Nos preguntan que si una paciente, yo creo que sería como el manejo de un caso clínico, que tiene un prolapso importante de cúpula vaginal, que no se quiere operar, si puede valorarse para un pesario. Sí, sí se pueden valorar. Siempre es muy importante que a estas pacientes puede ser que lo más probable ella pues ya tuvo previamente, evidentemente, un procedimiento quirúrgico, ¿no? Ya tuvo el procedimiento de la histerectomía. Entonces, en muchas ocasiones, estas pacientes, ellas mismas te dicen, pues ya no me quisiera volver a operar. O estoy en un momento de la vida en el que ya no me recomiendan que me opere, ¿no? Entonces, me tengo que aguantar así, ¿no? El pesario siempre representa una opción. Tristemente y desafortunadamente, no todas las pacientes son candidatas a pesario. Esa también es una realidad. Hay pacientes que no logran tolerar el pesario o que no logramos tener un pesario adecuado para ellas. Son los casos menos frecuentes, pero es importante saberlo también. A la mayoría de las mujeres les podemos dar una opción con este tipo de tratamiento. Entonces, la respuesta es sí. Sería muy bueno que a esa paciente pues le demos esa opción de mejorar su calidad de vida mediante este tratamiento conservador. Muchas gracias, Eri. Otra pregunta, ¿por qué pasan los prolapsos? Digo, tú ya nos mencionaste que se rompen las estructuras. ¿Cuáles son los factores? ¿Quién tiene el riesgo de tener un prolapso? Más frecuente es el parto vaginal. Y a veces nos dicen así como de, oye, pero es que pues yo tuve mis partos cuando estaba en mis 20 y ahorita estoy en mis 60, vamos a decir, y es cuando estoy empezando a tener síntomas, ¿no? Bueno, habitualmente lo que sucede es que pues cuando estamos en la etapa premenopáusica tenemos el beneficio o el factor protector de los estrógenos. Una vez que llega la menopausia, la disminución de estrógenos empieza a tener un impacto también en el tono de nuestros tejidos y en la calidad del tejido vaginal también. Y es cuando empezamos a tener más presentación clínica de estos problemas. ¿Qué tipo de mujeres o qué antecedentes de las mujeres que tienen prolapso encontramos nosotros? El principal factor de riesgo es el parto vaginal, que se sabe que incrementa, por ejemplo, en las mujeres multíparas que ya tuvieron varios partos, tienen un riesgo de hasta 40% más, ¿no? De desarrollar prolapso de órganos pélvicos. El simple hecho de haber tenido un parto vaginal me incrementa a mí el riesgo en 10 veces más. Entonces, el haber tenido un parto vaginal me pone en un grupo de riesgo. No quiere decir que me va a pasar. Es un factor de riesgo. Tenemos factores de riesgo que son predisponentes, como el sexo, alguna enfermedad neurológica, si yo tengo alguna enfermedad de la colágena, como el Ehlers-Danlos, hay factores también que se llaman factores estimuladores, como el parto o el haber tenido alguna lesión. Factores promotores, como el estreñimiento crónico o alguna enfermedad pulmonar que me genera tos crónica y todo el tiempo, pues esa presión intraabdominal se está transmitiendo de manera indirecta hacia el piso pélvico, ¿no? La menopausia y factores que son descompensadores, como por ejemplo el envejecimiento. Entonces,
si nosotros ponemos a una mujer las diferentes etapas de su vida reproductiva, pues pasamos por estos diferentes o por estas diferentes etapas de factores, ¿no? Desde los predisponentes, estimulantes, promotores y descompensadores. Entonces, los factores de riesgo, hay algunos que no podemos modificar y algunos que sí podemos modificar, ¿no? ¿Como cuáles? Pues podemos modificar a veces algunas cuestiones, por ejemplo, de la profesión, o no cargar objetos pesados, o que si me van a operar, pues ya no puedo hacer las mismas tareas que hacía antes de la cirugía. Las mujeres no estamos acostumbradas a pedir a veces como mucha ayuda con cuestiones de cosas pesadas y cargamos cosas o movemos cosas incluso en la misma casa que son muy pesadas. En las labores diarias del hogar, las cubetas, lavar la ropa, hacer aquí, mover acá, mover un sillón, todo eso tiene un impacto también en las mujeres que van a ser operadas en una cirugía de corrección del prolapso. Y es muy importante que eso se lo expliquemos a las pacientes, porque necesitamos tener un cambio en estos hábitos, porque puede ser un factor que influya en que después de que a mí me operen, yo pueda tener una recidiva y se me vuelva a caer la vejiga, ¿no? Y entonces es importante que si yo tengo, por ejemplo, a una paciente que tiene un problema de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y tiene una tos que no se puede controlar porque tiene una enfermedad severa de base, por ejemplo, y yo sé que no va a poder controlar esa tos después de la cirugía, pues tal vez la cirugía no es su primera opción de tratamiento. A lo mejor está en buenas condiciones metabólicas y tiene unos laboratorios maravillosos, pero tiene un factor que es muy probable que afecte el éxito de la cirugía y es muy probable que después de la cirugía vuelva a fallar porque tiene algo que no podemos modificar. Entonces, es muy importante que siempre seleccionemos bien qué pacientes sí operamos y qué pacientes no operamos de acuerdo a cada factor de riesgo que tenga cada paciente, ¿no? Entonces, a lo mejor en ella, lo ideal sería, pues, primero pedirle que pruebe con el pesario, y muchas pacientes que nunca han escuchado del pesario, la primera carita que te ponen es como de incertidumbre, ¿no? De cómo voy a tener esa donita o ese anillo todo el tiempo en la vagina, pero una vez que lo usan y que se coloca, siempre les digo, un pesario bien colocado no se debe sentir y no te debe de dar ninguna molestia. Entonces, ellas después de experimentarlo y vivirlo, se sienten muy cómodas y lo más importante de cualquier procedimiento médico o quirúrgico es la satisfacción de la paciente. Si esa paciente se siente satisfecha con ese tratamiento, estamos hablando completamente de un éxito en el tratamiento. Si ella lo que quería era poder seguir haciendo sus actividades de la vida diaria sin que esa bola se le saliera y sentirse tranquila y el pesario se lo permite, ella se va a sentir altamente satisfecha con el tratamiento, aunque no sea un tratamiento definitivo, ¿no? Entonces, la identificación de estos factores de riesgo es muy importante porque no solamente son los factores que me incrementan la posibilidad de que yo presente el prolapso, sino que también son factores que son muy importantes de considerar una vez que me deciden, por ejemplo, hacer un procedimiento quirúrgico. Perfecto, puntos muy importantes, Erika. Finalmente me gustaría cerrar la sesión preguntándote, porque yo me imagino que no todas las que están viendo esta sesión tienen prolapso, ¿cómo se puede prevenir el prolapso? Bueno, hay algunas cosas como les comentaba ahorita, hay factores que se pueden modificar y otros factores que no se pueden modificar. Yo como mujer, ¿qué factores sí puedo modificar? Puedo modificar el no fumar, puedo modificar el no tener actividades en donde yo esté llevando a mi piso pélvico a una exposición muy incrementada de presión, cargar objetos muy pesados, por ejemplo. Puedo modificar también el sobrepeso y la obesidad.
porque es también un factor importante. Y el hecho de que yo disminuya de peso, no que me ponga súper, súper, súper espiritifláutica, pero sí que reduzca mi peso corporal, eso me va a ayudar a disminuir el riesgo de tener prolapso e incluso de tener incontinencia. Entonces, esos factores de riesgo sí los puedo modificar. A veces me dicen, oye, pues si me dijiste que uno de los principales factores de riesgo era el parto, entonces yo puedo modificar mis riesgos decidiendo que me hagan cesárea en todos mis embarazos. Y la respuesta es no, porque la cesárea no es un factor protector contra el prolapso de órganos pélvicos. Justo como les comentaba hace un momento, todas estas situaciones en donde yo incremento de una u otra manera la presión de intraabdominal va a llevar incrementa la fuerza hacia la parte baja, o sea, hacia el piso pélvico. Y el embarazo per se, durante los últimos meses del embarazo, vamos a tener un incremento en la presión intraabdominal. Podemos tener también alteraciones anatómicas en otras estructuras de nuestra pelvis con el propio embarazo y no solamente con el parto. Entonces, no vas a estar evitando este riesgo si te hacen cesárea en todos tus partos, ¿no? Siempre tenemos que ser muy claros con eso también. Hay pocas indicaciones uroginecológicas por las cuales nosotros recomendamos que se haga una cesárea versus un parto vaginal, pero la prevención del prolapso de órganos pélvicos no lo es. Entonces, tratar de tener una vida más saludable en donde controlemos el tabaquismo, la obesidad, que tengamos un adecuado control de nuestras enfermedades metabólicas. Tenemos un alto índice de diabetes, por ejemplo, entonces también importante que nosotros tengamos un control adecuado en caso de que nos tengan que operar, ¿no? Perfecto, excelentes puntos. También tocaríamos lo del estreñimiento, ¿no? Si hay muchas mujeres que son estreñidas, ¿alguna recomendación sobre esto? Fíjate que es un padecimiento que es muy frecuente y por el que pocas veces vamos con el especialista, ¿no? Entonces, siempre tratamos de dar o de tomar remedios caseros o medicamentos que son de venta libre en la farmacia. Entonces, debemos siempre considerar que cuando algo cambia en nuestros hábitos habituales, ya sea de micción, o sea, de orinar, o de evacuación, de hacer popó, tenemos que verificar qué es lo que está sucediendo. Cuando nosotros tenemos estas alteraciones en donde tenemos que aumentar la presión intraabdominal, es un factor de riesgo. Y si yo tengo que pujar en la mayoría de ocasiones en las que evacúo, estoy sometiendo a mi piso pélvico a un aumento de presión en cada uno de estos eventos. Incluso hay pacientes que ya cuando tienen prolapso necesitan hacer reducción del prolapso para poder evacuar, ¿no? Entonces, no es normal tener estreñimiento, siempre hay que acudir con un especialista para que tengamos un diagnóstico y un tratamiento correcto. Aunque existen muchos laxantes, no todos los laxantes son iguales y no todos son adecuados para todos los tipos de estreñimiento, porque hay muchas causas. Entonces, recomendación, no automedicarnos y acudir siempre a una valoración por un especialista. Excelentes recomendaciones, Eri. Pues no me queda más que agradecerte, agradecerle al público que nos está viendo. Si lo están viendo y les parece importante estos puntos, por favor recomiéndenlo y compártanlo en sus redes. Les agradezco mucho, Eri, te agradezco muchísimo tu tiempo y tus excelentes comentarios. Muchas gracias y gracias a Educa Comego. Nos estaremos viendo próximamente. La próxima sesión en 15 días será sobre dolor pélvico crónico. Acompáñenos. Gracias.